Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Bueno, tenemos el honor de tener en la Biblioteca Regional a Luis Landero, uno de los mayores escritores actualmente en lengua castellana, y a mí me ha cabido el mayor honor aún de actuar de presentador. Entonces, bueno, haremos una breve presentación, aunque todos lo conocéis. Luis Landero nació en Alburquerque, en Badajoz, en 1948, y cuando tenía 12 años se trasladó con su familia a Madrid, al barrio de la Prosperidad. Ha vivido varias vidas en una. Ha sido dependiente de comercio, mecánico de taller, auxiliar administrativo en una empresa fabricante de leche, guitarrista de flamenco y con el tiempo profesor y escritor. Además de haber tenido aficiones como la pesca y la botánica, según nos cuenta él en sus libros. Y sin embargo, se considera a sí mismo, dice él también, como un hombre sin oficio. ¿Te definirías como un diletante? Como esa expresión de un hombre sin oficio, ¿la mantienes? Vamos a ver. Bueno, diletante me gusta para... Bueno, lo primero, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra presencia, lo agradezco mucho. También a la biblioteca, a Cari, a Juanjo, a todos, y es un gusto, ¿no? Y un honor estar aquí con vosotros, si me permitís tutearos. Y bueno, pues encantado. Y encantado también de charlar con Manuel, gran escritor, muy buen amigo, y que somos además los dos cofrades de no sé qué del meteorito, de la orden del meteorito de Molina de Segura, ¿no? Que ya sabéis que... Yo soy miembro y tú eres asteroide honorario. Yo soy asteroide honorario. Bueno, entonces, bueno, pues encantado de estar aquí. No, lo de diletante me gusta según y cómo. Escribir no soy diletante. Como lector tampoco soy diletante. No me gusta la palabra diletante porque tiene un algo de frivolidad que no me... Sin embargo, sí soy un poco... Si se puede utilizar diletante en el buen sentido de la palabra, no lo sé. Si se pudiera, soy un diletante de la filosofía, un diletante de la historia, un diletante de la botánica, un curioso en general, un curioso de muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas que me interesan, pero es verdad que yo no considero que tenga un oficio, ¿no? Porque para mí los oficios tenían un fundamento técnico, tenían un magisterio, tenían algo. Y yo cuando me pongo a escribir, yo si fuera cirujano, en vez de escritor no le aconsejaría a nadie que se pusiera en mis manos, ¿no? Entonces yo no quisiera que me operase, si un día me tienen que operar, no me gustaría que me operase un cirujano que fuera un diletante. Pero vamos. Su primera novela, Juego de la Edad Tardía, la publicó con más de 40 años, después de haber invertido 8 en su escritura, según me contaste una vez. Pero esa novela lo situó inmediatamente entre los escritores más destacados del país. Es de los pocos autores que aunan calidad literaria con ser un superventas, que creo que no es muy frecuente, y se le ve tanto en las góndolas de los hipermercados como en las universidades como objeto de estudio. Y cada nuevo libro suyo rápidamente entra en la lista de los libros más vendidos. E incluso algunos han reclamado para él el premio Nobel. Es algo que me respeto. Bueno, sí, lo he visto escrito. Sí, es una pasta además. En su literatura o en tu literatura, en el conjunto de tu obra, se dibujan casi desde el principio dos líneas. Por un lado, la pura ficción, como es el caso de esa obra maestra inicial, Juegos de la Edad Tardía, o Lluvia Fina, una historia ridícula, en que, por cierto, suele recrearte un poco en
en las partes más oscuras o mezquinas del ser humano. Y por otro lado, las obras que podríamos llamar de no ficción, autoficción o autobiográficas, pero que tú prefieres llamar autorreferenciales. ¿No te gusta el término autoficción? Es que me gusta más el otro, pero tampoco, es que tampoco, puestos a ponerle nombres, tampoco esto es tan nuevo. Esto ya apareció en el siglo XVIII, que es cuando aparece el individualismo como concepto, aparece la personalidad, aparece... Y entonces entonces empiezan a escribir libros autorreferenciales. El caso más claro es el de Rousseau, efectivamente, pero hay muchos más, incluso la literatura epistolar, todo esto, que es cuando aparece, y no digamos luego, cuando poco después llega el romanticismo, ¿no? Entonces aparecen mucho estos libros. No sé por qué le dan tanta importancia ahora el que aparezcan libros autorreferenciales o autoficción. Es un problema de nombre un poco tonto, ¿no? No creo que tenga mayor importancia. El nombre de algo que ya existía, ¿no? Claro, por supuesto que sí existía de siempre, sí. Bueno, la idea de este ciclo y de esta charla en concreto en realidad es que Luis Landero hable de sus autores de referencia y un poco, le voy a ir guiando un poco, pero ya serás un poco tú el que lleves el hilo, pero él habla bastante de los autores que le han influenciado y las obras en algunos de estos libros autorreferenciales, como es el guitarrista, El balcón de invierno, El huerto de Emerson. Y por cierto, porque en El huerto de Emerson escribes: a veces me han propuesto dar una charla sobre alguno de mis más queridos autores y he tenido siempre que responder que no sabría hacerlo, que apenas tengo nada que decir sobre ellos. ¿Ves? Y ahora tú Sin embargo, quieres... la charla... Lo digo porque al final se hace toda una charla que va de eso. Y de eso vamos a hablar, de tus autores favoritos. En El balcón de invierno dices que la tuya era una familia de campesinos o de labradores en la que no había ni un solo libro. ¿Cómo diste entonces el paso a convertirte en lector? Pues precisamente por eso, precisamente porque, bueno, no, es que los libros no son solamente libros escritos, son libros orales, ¿no? Vivimos en una sociedad, cuando hablo de sociedad no hablo de España, hablo de Europa, hablo de Occidente, no sé, algo así, ¿no? Que tenemos una civilización que tiene cuanto menos 3.000 años, por poner Grecia como referente. Tenemos 3.000 años de antigüedad, ¿no? Y toda esa tradición, lo mejor de nuestros antepasados, lo mejor que han escrito, lo mejor que han contado, lo mejor que han pensado, los mejores frutos de cada generación nos ha sido transmitido durante esos 3.000 años, ¿no? Que no son tanto, que no es tanto, porque si lo contamos por generaciones, en realidad son 120 o 140 o 150 generaciones, no son más. Teniendo en cuenta que hay unas 4 o 5 generaciones por siglo. Alguien estará haciendo la cuenta. Sí. Espero no haberme equivocado, pero por ahí andan las cosas, ¿no? Y entonces es lo que nuestros antepasados, nuestros queridos antepasados, nuestros familiares, porque son nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, etcétera, etcétera, los que nos han dejado todo ese maravilloso legado. Y eso se ha ido dejando de dos maneras, a través del lenguaje escrito y a través del lenguaje oral. La transmisión oral ha sido fundamental, porque hubo un tiempo en que la mayoría de la sociedad no sabía leer ni escribir. No solamente la sociedad campesina, sino otras muchas, ¿no? Entonces yo, que he pertenecido a una familia campesina, donde se han transmitido oralmente los saberes de nuestros mayores, y dentro de esos saberes está todo, un caudal de experiencias, un caudal de relatos, un caudal de filosofía, en fin, un caudal de sabiduría en general, ¿no? De conocimiento. Y entonces yo he tenido la suerte de recibir este legado a través del lenguaje oral, en primer lugar, a través de historias que contaban, de adivinanzas, de fábulas,
de pensamientos, de filosofía, de experiencias muy apegadas a la realidad. Y luego, ya cuando fui adolescente y empecé a descubrir y sobre todo a frecuentar la tradición escrita, lo recibí también a través de esa otra tradición. Y entonces la unión de lo oral y lo escrito, ¿no? Es lo mejor que le puede ocurrir a un escritor, creo. Y creo que a cualquier persona, ¿no? Haber conocido. Y entonces, ¿qué es lo que aprendí yo de mi infancia, de mi familia campesina? Aprendí el lenguaje oral, la maravilla de la música de nuestra lengua, hablada por los viejos campesinos, que es el lenguaje popular, no el lenguaje vulgar, sino el lenguaje popular, no la cultura vulgar, sino la cultura popular, ¿no? La que realmente está llena de verdaderas joyas del conocimiento y con un lenguaje que venía rebotando a través de generaciones y generaciones desde los tiempos del Arcipreste, del Lazarillo, de Cervantes, de Galdós, de todos ellos, ¿no? Y si se va a una América encuentra a Rulfo, ¿no? Entonces, ese lenguaje, ¿no? Esa música, porque el verdadero genio del idioma yo creo que está en el lenguaje oral. El lenguaje oral es el más rico de todos y el más creativo. Y luego de ahí, naturalmente, pasa al escrito. Y luego hay un momento en que se funden con una armonía maravillosa, que es lo que podemos encontrar en la Celestina, en el Lazarillo, lo que encontramos en Rabelais, en Cervantes, en Galdós, en Rulfo, en Valle-Inclán y en tantos y tantos otros, ¿no? Entonces, cuando se unen esas dos tradiciones, eso es maravilloso, ¿no? Y yo siempre cuando me pongo a escribir, siempre lo tengo además escrito en un papel. Tengo a un grupo de personas, amigos míos todos, gente de mi familia, reunidos haciendo un corro en torno al fuego. Ahí están mis abuelos, a los que yo oía hablar. Están mis padres, están mis primos, están sobre todo gente que hablaba muy bien, mis tías, todo esto, pero también está Cervantes, también está Arcipreste, también está Galdós, está García Márquez, está Rulfo, está Faulkner, Borges, pero los tengo con nombres, los tengo con esta Kafka. Y entonces yo me imagino, digo, a la hora de escribir, recuerda que este es, ¿no? Que este es el canon, ya que es todo. ¿Los tienes escritos? Bueno, los tengo escrito, tengo un dibujo, ¿no? De gente alrededor del fuego, y lo tengo un poco para recordarme a mí mismo que yo soy hijo de la tradición oral y de la tradición escrita. Y entonces quiero recordar de dónde vengo y cuáles son mis referentes, ¿no? Luego, a partir de ahí, naturalmente, tienes tu voz, tienes tu manera de decir las cosas, tienes tu estilo y tienes tu mundo, ¿no? Pero mis autores favoritos, ya que hablamos de autores favoritos, son mis maestros orales, que son la familia y todo esto, y luego mis maestros de escritura, vamos, mis maestros de escritores, ¿no? Que son algunos, te los he nombrado, pero bueno, podemos... Libro en El Balcón de Invierno citas algunos de los primeros libros que leíste y no sé, te voy diciendo alguno y hablas sobre él. Por ejemplo, mencionas la poesía Machado como una de tus primeras lecturas. Sí, no solamente eso. Bueno, yo lo primero que descubrí fue la poesía. Yo la conocía porque mi abuela Francisca, que era con la que viví largas temporadas, y que era analfabeta, pero sabía muchísimas poesías y muchísimos fragmentos de zarzuela. Bueno, era una biblioteca andante. La cantidad de cacharrería narrativa que tenía esa mujer en su memoria, ¿no? Y entonces y luego ya en los libros de texto, cuando tenía 12, 13 años, en los libros de texto de literatura venían fragmentos, venían poemas, fragmentos, algunos que me los sé de memoria. Yo os podría recitar ahora grandes parrafadas del Don Juan Tenorio de Zorrilla, por ejemplo, que es que me los aprendía de memoria. Los monólogos de Segismundo y a mí me maravillaba, claro, lo que a un adolescente le pueda maravillar de la poesía, que es que las palabras de todos los días de pronto resplandezcan, ¿no? Entonces, cuando Machado dice, yo voy soñando caminos de la tarde, ¿no? Que caminos tarde, son palabras muy sencillas, pero resplandecen cuando el poeta las usa, ¿no? Sabe hacer poderosas las palabras humildes, ¿no?
Y lo mismo pasa, la poesía precisamente es concederle resplandor a las palabras y devolvernos, ¿no?, a los orígenes del lenguaje y a la magia de nombrar las cosas, ¿no? Y entonces para mí la poesía fue mi primer descubrimiento, lo cual es normal. Siempre la poesía para un adolescente es más cercana, es más impactante, ¿no? Es más breve, es más sentimental, está la música, está relacionada con la música, con la danza, con el ritmo, con el movimiento, con todo esto, ¿no? Y entonces yo descubrí la poesía y para mí fue un descubrimiento extraordinario porque de algún modo me apartó de la vida. De pronto descubrí un mundo paralelo, un mundo en el que yo me podía refugiar. Porque hasta entonces el mundo era, digamos, el barrio. El barrio, a esa edad, eran las chicas del barrio. Chicas guapísimas algunas, ¿no?, que no te miraban al pasar ni nada de esto. Y de pronto descubro la poesía, digo, anda, pero si tengo yo aquí este otro mundo, ¿no?, lleno de belleza, ¿no? Y entonces recuerdo que el primer libro que yo tuve fueron las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, que era un libro que seguro que muchos conocéis, que estaba en Bergua, creo que se llama, ¿no? Sí, pues yo lo tengo en casa y lo tengo destrozado además. Y era un libro, tenía 700, 800 páginas y venían, pues eso, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y a mí me parecía, lo he contado ya varias veces, yo cuando lo leí digo, yo no necesito más libros en la vida ya, yo con este me vale ya para vivir. Porque igual que para el amado, la amada es única y le sirve ya para siempre. No tiene por qué cambiar de amada. Yo tampoco tengo que cambiar de libro ya. A mí me parecía que tenía un tesoro en ese libro. Era extraordinario, ¿no? Tener ahí todo esto, lo leías, en fin, bueno. Y entonces ese libro para mí fue extraordinario. Y luego fui descubriendo a otros, por ejemplo Antonio Machado, como tú dices, pero bueno, es muy fácil. Hacerse un canon de poesía es muy fácil. Para un españolito de aquellos años, o de estos años, es muy sencillo. Tenemos a Bécquer, tenemos a Rosalía de Castro, tenemos a Rubén Darío, tenemos a Machado, tenemos a Juan Ramón, tenemos la generación del 27, tenemos Lorca, Cernuda, tenemos a Miguel Hernández, León Felipe, César Vallejo. Casi con eso tienes el canon hecho, ¿no? Ahí tienes a tus maestros, y son maestros absolutos. Luego puedes añadirle Walt Whitman, por ejemplo, puedes añadir otros, Neruda, por supuesto, y entonces ya tienes ahí tu canon, ya puedes funcionar. Pero ¿y en la prosa? ¿Cuáles son tus maestros en la prosa? Eso ya es más complicado, ¿no? Y eso me costó mucho más hacerme un canon dentro de la prosa. ¿Cuáles eran mis maestros? Porque yo empecé de poeta y creía que iba a ser poeta para siempre. De hecho, hubo una chica que era una medio novia que yo tuve, que trabajaba en una imprenta, que me hizo una tarjeta donde ponía Luis Landero, poeta y guitarrista. Que era, bueno, yo estaba orgullosísimo, ¿no? Tan joven y ya poeta y guitarrista, nada menos, ¿no? Y claro, yo pensé que iba a ser poeta ya para siempre. Lo que no sabía es que era mal poeta, eso no lo sabía, ¿no? Escribía muchos poemas, pero de ahí a ser buen poeta para nada. No era ese realmente mi mundo, pero mientras existió, sí fue mi mundo, ¿no? Y escribí muchísimos, cientos de poemas escribí, hasta que luego fui derivando hacia la prosa porque era para lo que yo servía, o por lo menos para lo que servía algo más, ¿no? ¿Los ha relegado todos al olvido, sus poemas? ¿No bueno, de esos poemas no ha quedado nada. Además los destruí todos sin ningún tipo de remordimientos ni de nada parecido. Y solamente recuerdo uno que decía: mi casa es la última de todas en el pueblo. Su puerta está abierta, siempre abierta a la mañana, y después no hay nada, sino un camino de polvo a la montaña. En la puerta una carreta, una no sé qué, una no sé cuántos, bueno, no me acuerdo, pero son los únicos versos que han sobrevivido de los cientos y cientos y cientos de poemas que yo escribí, y que además me arrebataron la vida, me ganaron para siempre para la literatura. Digo, yo quiero escribir poemas. Como el niño que se pone a jugar, yo quiero seguir jugando, yo no quiero crecer. Quiero seguir ya en esto toda mi vida, ¿no? Y lo mismo me pasaba con la poesía, ¿no? Yo quiero ser poeta ya para siempre, porque además ser poeta para mí era ser alguien en el mundo.
De pronto yo era alguien, porque tenía amigos que a veces eran mayores o que tenían un rango social mayor que el mío, tenían más experiencia, vestían mejor, en fin, todo esto. Y yo era un poco el pobretón del grupo, ¿no? Y de pronto, pero el ser poeta me convirtió un poco en el hechicero de la tribu, ¿no? Era un poco, entonces me miraban con cierto respeto y demás, ¿no? Y sí, a mí lo de la poesía me concedió un lugar en el mundo. Yo era feliz escribiendo poesía, me sentía importante, o por lo menos sentía que tenía un fundamento, que tenía un peso, que mi vida tenía un sentido, ¿no? Y bueno, durante un tiempo escribí muchos poemas, ¿no? Yo también fui guitarrista, como tú dices. Sí. Entre tus primeras lecturas de prosa mencionas a Madame Bovary, a Sinué el egipcio de Mika Waltari y Qué verde era mi valle. Qué verde era mi valle, sí. Bueno, en realidad era Cuán verde era mi valle. Sí, no, Madame Bovary no, eso vino después, ¿no? Pero sí, leí porque yo era del círculo de lectores, y entonces en el círculo de lectores siempre, mi madre siempre protestaba mucho. Porque yo me estaba haciendo mi pequeña biblioteca, entonces los que vamos teniendo pequeñas bibliotecas, estamos ahí en una biblioteca, ¿no? Estábamos muy orgullosos de los libros que íbamos teniendo. Yo tenía un mueble cama, de esas camas que se suben y se bajan, ¿no? Y arriba había como una estantería, ¿no? Así hueca. Y entonces que cabrían allí 20 libros, 30, no sé, 30 muy apretados, si no eran muy gordos. Y yo los iba poniendo. Y cuando ya tenía 6 o 7 los desordenaba un poco para que partieran más. Y cuando yo tenía ya 15 libros me parecía que era rico en libros. Y no sé, estaba orgulloso, ¿no? De la pequeña biblioteca que yo me iba haciendo en el círculo de lectores en libros que llegaban a casa no se sabe cómo, ¿no? No se sabe cómo. Sí, y entonces mi madre se me protestaba mucho, porque en casa andábamos muy mal de dinero, por eso me tuve que poner a trabajar en Clesa y en la central lechera y en otros sitios. Y siempre que venían a cobrar y tal, trimestralmente, dice mi madre, pero no tienes ya demasiados libros, ya tienes mucho, ¿para qué quieres más? Me decías, ya está bien de libros. Pero bueno, siempre se pagaba la cuota, ¿no? Y entonces yo esperaba, ¿no? Luego leí muchas novelas policíacas y del oeste que las alquilaba en un kiosco que había, donde compraba también tabaco americano, o bisontes y 3 carabelas, bueno, los cigarrillos que había entonces se compraban sueltos, ¿no? Y entonces se cambiaban novelas por 50 céntimos, ¿no? Novelas del oeste, novelas policíacas, y yo leía muchísimas, a mí me encantaba esto, me encantaba leer ese tipo de novelas, ¿no? Del oeste me gustaba leer, y además leía 2 y 3 en un día, ¿no? Eran novelas más bien breves, no me cansaba de leer, ¿no? Hay un poema de Antonio Gamoneda magnífico, no sé si es un poema o una cosa que dice, donde habla efectivamente de que cambiaría toda la sabiduría que tiene del lector viejo, la cambiaría por la pasión ardiente que tenía cuando era adolescente, cuando era muy joven. Y entonces leía sin tanta sabiduría, pero leía con una entrega y con una pasión que solamente el agotamiento hacía que dejara de leer, ¿no? Era una entrega tal a lo que uno leía. Ahora ya uno es muy crítico, luego se hace muy crítico. Ya esto no te gusta, uno se empieza a hacer un poco como en las comidas, ¿no? Un poco exquisito, ¿no? Pero hubo un tiempo en que uno tenía un estómago lector maravilloso y yo leía todo. Y entre esos libros también, a través de una vecina mía, que tenía su padre tenía una biblioteca muy desparejada, muy rara, pero bueno, que había libros, a lo mejor estaba Baroja, a lo mejor estaba Dostoyevsky, a lo mejor estaba Van der Mech, yo qué sé, era una novela muy rara y de vez en cuando yo me iba a libros sin saber qué libro me llevaba y probablemente leí libros importantes, pero los leí con la misma pasión con que leía Sinué el egipcio, con que leía, bueno, el Cuán verde era mi valle, o las novelas del oeste, o yo qué sé. A esa edad uno se sumerge en la lectura de una manera que sí. A esta edad ya es más difícil, ¿no? Es verdad, sí. Decía también Adorno, el filósofo alemán, ¿no? Decía que tanto menos se sabe, que tanto menos se disfruta de las obras de arte, cuanto más se sabe de ellas. Es una afirmación un poco arriesgada, pero que tiene una parte de verdad. Cuando uno sabe demasiado ya no disfruta tanto como cuando se entrega a ello. Es como en el amor, ¿no? Que se entrega uno
incondicionalmente, ¿no? Como cuando uno se enamora en la adolescencia, que se enamora locamente, ¿no? Entonces es una entrega absoluta, ¿no? Incondicional, ¿no? Puramente ideal, ¿no? De una inocencia extraordinaria. Y eso es lo que, claro, lo que yo echo de menos, porque yo entonces no carecía de espíritu crítico, ni maldita la falta que me hacía, ¿no? Yo sencillamente devoraba, ¿no? Devoraba libros. Siempre me recuerda lo que dice Cervantes, ¿no? No sé si es en el prólogo del Quijote, no sé, en algún lado lo dice, que es que él leía incluso los papeles que encontraba por la calle, lo cual no sería normal, pero bueno, de vez en cuando encontraba esto y entonces los leía, los devoraba, ¿no? Porque era el amor, y también lo dice Erasmo de Róterdam. Erasmo también habla de que una vez encontró un papel en la calle, un papel impreso, y entonces lo leyó, ¿no? Con una especie de unción, como si fuera algo sagrado, ¿no? Esa visión un poco sagrada, ¿no? De la letra impresa, de las palabras. Eso es un poco lo que viví yo en la adolescencia y lo que hemos vivido muchos, ¿no? Has mencionado a Theodor Adorno, del que dices que has leído todo. Si nos puedes hablar un poco de Adorno, que yo creo que es un autor bastante olvidado y desconocido. ¿Cuál es la pasión que tuviste hacia Adorno? ¿Por qué? No lo sé, bueno, yo soy muy aficionado a filosofía, siempre he sido, porque a mí me gustaría, si a mí me dijeran, ¿qué es lo que quieres tú ser? A ver, alguien que te concede un deseo, yo diría ser sabio. Ser sabio en el sentido de conocer los arcanos, el secreto de la existencia humana. Ser, sí, lo que se ha llamado siempre un sabio, en el sentido más inocente del término, ¿no? El sabio que lo sabe todo, ¿no? El viejo sabio con sus barbas venerables y todo esto, ¿no? Y entonces soy muy aficionado a la filosofía y a veces cuando me canso de la narración regreso a la filosofía y cuando me canso de la filosofía vuelvo a la narración. Me gusta entender, me gusta pensar, es que no sé explicarlo bien. Yo leo la filosofía como si leyese una novela donde realmente los personajes son las ideas, ¿no? Y los conflictos entre las ideas, de manera que allí están todos los ingredientes de un relato. Y soy muy aficionado a la filosofía. Y todo esto venía por Adorno. Sí, he leído a Adorno como he leído a tantos otros. Y a Spinoza. Schopenhauer es mi autor de referencia. Me gusta mucho leerlo porque me consuela. Me consuela, sobre todo lo que busco es consuelo en la filosofía. Consuelo ante esta vida absurda que vivimos, que no tiene sentido. Yo no soy creyente. Y la vida para mí es un completo absurdo. Lo cual no quiere decir que la vida no tenga valor. Tiene un valor extraordinario, ¿no? El valor de la vida es sagrado, ¿no? Pero es una cosa absurda, donde estamos condenados a, ya sabemos a qué, ya sabemos cuál es nuestro futuro, la muerte y el olvido, ¿no? Y entonces a mí la filosofía me consuela en la medida en que busco alguna explicación a esta existencia, aun cuanto no haya explicación. Schopenhauer no da una explicación, al contrario, es pesimista en su visión de la vida humana y del mundo, pero a mí me consuela el saber por lo menos que la vida es absurda y el aceptarlo, lo cual me parece ya un logro. Saber, la vida es absurda, la vida no tiene sentido, pero a pesar de esto yo la vivo y la vivo, bueno. Sí, eso es lo que yo busco en la filosofía. Y lo que pasa es que quizá tú a lo que te refieres, Manuel, es que una cosa que digo, no me acuerdo en qué libro, creo que es en El huerto de Emerson, donde efectivamente yo de los filósofos he leído mucho. Un filósofo a mí me consuela y mucho y al que le vuelvo continuamente es Montaigne. Montaigne, que además no es un filósofo en el sentido riguroso del término, sino que es un señor que se retira a su castillo y entonces se dedica a pensar y se dedica autoficción. A hacer un poco autoficción, exactamente, es un poco autorreferencial, exactamente. Y entonces tiene es maravilloso, ¿no? Y además es que utiliza todo el caudal de la filosofía griega y latina. Porque él sabía latín mejor que francés, ¿no? Y no sé, y ese saber a mí me consuela mucho. Pero, sin embargo, el saber del arte es un saber sin fundamento, donde no haces pie.
lees a Schopenhauer, lees a un filósofo y haces pie y dices entiendo. Lees a un poeta, lees a un escritor, oyes una sonata, dices no entiendo, pero hay una sabiduría profundísima en esto, pero no hago pie, me ahogo. Y te deja un poco a la intemperie. O sea, un poema, una obra artística te deja a la intemperie y te deja huérfano frente a todo. No te da explicaciones, no te dice nada. Sencillamente te sugiere y efectivamente ves que te transmite la belleza del mundo o el horror del mundo, ¿no? Entonces vuelvo de vez en cuando a la filosofía buscando consuelo, buscando pisar terreno firme, ¿no? Luego me canso de pisar terreno firme y necesito el abismo, necesito volver a los abismos, volver otra vez a entrar, ¿no? en esa no sé, sí, en el mundo del arte. Y también hablas en esta línea de pensamiento y además creo que no lo explicas y te lo quería preguntar porque no hablas de los ensayos escogidos de Ralph Waldo Emerson que tenía la colección austral, sí, como algo que trastocó tu visión del mundo. Sí, trastocó, de algún modo colocó piezas que estaban dispersas, las colocó cada una en su lugar. Yo descubrí ese ensayo, que son los ensayos de Emerson, que estaban en Austral, que se titula así, Ensayos de Emerson, y viene uno que se llama Confianza en sí mismo, otro que se llama Historia, otro que se llama Poesía, no me acuerdo, vienen 4 ensayos. Y no sé cómo llegó ese libro a mi casa, era un libro de Austral, de segunda o tercera mano, no sé cómo llegó. Y entonces para mí ese libro fue un antes y un después, porque de pronto lo leí con 18 años por ahí, y justamente encontré en él aquello que yo necesitaba, que era confiar en mí mismo. Porque es muy difícil confiar en uno mismo. Sobre todo a esa edad, cuando se abren ante uno horizontes inciertos, ¿no? Un futuro inquietante, donde no sabes quién eres, donde lo que sabes es poco, donde tienes intuiciones muy imprecisas. En fin, está uno muy perdido en el mundo. Y de pronto en Emerson encontré de pronto la mano en el hombro, la mano amiga, que te decía, confía en ti mismo, tú vales tanto más que nadie, tú vales tanto como Napoleón, tanto como Shakespeare, tanto como el que más, porque tú eres dueño y señor del mundo, el mundo se ha hecho para ti, abre los ojos, siente, mira, toca, no sé, tus sentidos, tu alma, todo está ahí, confía en ti. Y entonces tiene una imagen que a mí me gustó mucho, que es que decía que cada uno ha heredado una tierra. Esa tierra, en los ensayos de Emerson, se supone que es tierra de cereal o algo de esto, ¿no? Dice, esa es la tierra que te ha tocado en suerte y ahí tienes que cultivar tus frutos. Aquello que tú eres, cultívalo ahí. Esos son tus frutos, esa es tu tierra. Quizá haya campos mejores alrededor, pero no son tuyos. No los envidies, aprende de ellos en todo caso. Y si quieres roba alguna espiga de vez en cuando, pero tu terreno, ¿no? Yo eso, con el tiempo, no me acuerdo, lo convertí en huerto. Cada uno tiene su tierra, su huerto, donde cultiva sus lechugas, donde cultiva sus tomates y sus cosas, ¿no? Y que son tus tomates y tus lechugas, es tu mundo, es tu manera de ser, eres tú mismo, ¿no? Ser uno mismo y cultivar los frutos propios, ¿no? Luego podrá haber huertos maravillosos alrededor, pero no son tuyos. Y de ahí que se titule El huerto de Emerson. Y eso es lo que efectivamente Emerson, que es un romántico exaltado, me transmitió a mí, y que para mí fue algo maravilloso, me ayudó a confiar en mí mismo, a ser arrogante, a ser orgulloso, a estar orgulloso de mí mismo, de lo que escribía, de todo esto, ¿no? No es extraño que Walt Whitman, que era más joven naturalmente que Emerson y que Emerson fue uno de sus maestros, escribiera esto de canto a mí mismo, ¿no? De manera que para mí ese fue un libro extraordinario porque psicológicamente fue como pueden ser los libros de autoayuda. Como pueden ser los libros de autoayuda ahora, pero mucho mejor todavía porque yo lo vivía desde el fondo de mi alma, ¿no? Y
y era como el náufrago que de pronto le tiran un salvavidas, ¿no? Eso fue Emerson para mí. Una curiosidad que me ha surgido a raíz de lo que has dicho sobre el absurdo de nuestra existencia, si has leído a Cioran y qué te parece. ¿O no frecuentas a Cioran? Sí, he leído mucho a Cioran, ¿cómo no? Claro que sí, como no, como buen lector de Schopenhauer. Claro. He leído a Cioran. Sí, claro, es además de una brillantez apabullante, ¿no? Cioran y Beckett eran amigos, Sí. eran muy amigos, y se iban de vez en cuando en París al Museo de Ciencias Naturales, se llama el Museo del Hombre, creo. Yo he estado allí, no sé, seguro que muchos de vosotros también. Y entonces veían una película donde solamente aparecían animales submarinos, pero de las profundidades, abisales, ¿no? Se llaman, cosas así. Entonces veían la película, luego salían, tomaban un café sin hablar y luego se despedían y decían, ha sido una velada estupenda, ¿no? Y no hablaban entre ellos, ¿no? Y entonces decían que por lo menos en la película no apareció ningún ser humano. No apareció ningún ser humano. Misantropía. Entonces hablan efectivamente de un poco de la poca confianza que tienen en la especie humana. Yo tampoco confío mucho en la especie humana, ¿no? A mí no me parece que seamos una especie eficiente, ni si uno lee un libro de historia y si ve los periódicos actuales o si ve lo que está pasando actualmente en el mundo, dices, esta especie parece como que no tenemos remedio, ¿no? Pero sin embargo a la vez decimos, qué admirable es lo que ha hecho, ¿no? Lo que hemos... no sé, me estoy metiendo en un jardín, no quiero meterme por ahí, porque en fin, pero sí, me gusta mucho Cioran. Lo que pasa es que Cioran también es un hombre que a veces se gusta mucho a sí mismo. Y también es verdad que exagera un poco. Bueno, claro, es que yo creo que es un poco casi humorístico. Humorístico, sí. Y entonces tiene un nihilismo que ya le hace efectivamente ser una especie de caricatura a veces, ¿no? Pero qué duda que en sus mejores momentos merece la pena leer a Cioran, sí. Otra línea de lectura de los autores sudamericanos, el boom y por Borges, empezando por Borges. Sí, Borges, Carpentier, García Márquez, Rulfo, bueno, y tantos, ¿no? Fue algo maravilloso. Los que tenemos, bueno, más o menos la edad que yo tengo, los que descubrimos en los años 60 y muchos, ya a final de los 60, principios de los 70, la novela hispanoamericana, de pronto nos quedamos deslumbrados, porque nosotros habíamos llevado allí el idioma, habíamos llevado la lengua, y de pronto ellos nos la devolvían enriquecida y resplandeciente. ¿Y de qué manera? Porque de pronto recuperaron a los clásicos, porque en los grandes escritores latinoamericanos del boom latinoamericano, ¿de qué manera resplandece Cervantes, resplandece la Celestina, resplandece los clásicos españoles, la poesía, Quevedo, Góngora, todos estos, ¿no? Y a la vez la tradición anglosajona, de Faulkner, de Joyce, de Virginia Woolf, de Thomas Mann, de Kafka. Y entonces con todo eso, naturalmente, crean un castellano o un español, como se quiera decir, realmente deslumbrante, ¿no? Y eso es lo que de pronto descubrimos. Igual que nosotros llevamos el castellano allí, ellos nos lo devolvieron, bueno, ¿qué me iba a decir? Y entonces para mí fue un deslumbramiento extraordinario, sin lugar a dudas. Para toda esa generación de escritores. Sí. Para una no, para dos por lo menos. Sí. ¿Y en qué medida te influyeron a ti a la hora de escribir el boom sudamericano? No, mucho, sin lugar a dudas. Porque ya además yo tardé en descubrir la literatura española del siglo XX. Escrita en España, quiero decir. Por lo que sea, no lo voy a contar, pero bueno, por avatares de la vida, por aquello que decía de que encontrar tus maestros en la prosa es más difícil, en la poesía se encuentra enseguida, porque son unos cuantos y están todos juntitos, ¿no? Pero naturalmente en la prosa es mucho más complicada. ¿Dónde encuentras tus maestros? Tienes que buscarlos en el ancho mundo, porque no te sirve solamente
Tienes que ir a Dostoyevsky, a Dickens, tienes que ir a los clásicos. Luego tienes todos los clásicos del siglo XX. Es mucho más difícil encontrar el mundo, tus maestros. Y yo descubrí antes, por un profesor, sobre todo que tuve en Preu, descubrí antes la literatura anglosajona. Descubrí a Virginia Woolf. Descubrí el retrato del artista adolescente, Orlando de Virginia Woolf, Muerte en Venecia, descubrí a Kafka, descubrí todo esto antes que a Galdós, que a Cabaroja, que a Zorín, que a y que a otros, ¿no? Salvo Valle Inclán, que ese sí lo descubrí más o menos pronto porque leí sus sonatas por no sé qué azar. De manera que a mí me deslumbró, por ejemplo, el Orlando de Virginia Woolf, traducido por Borges. Borges lo traduce y hace una traducción extraordinaria donde se nota la mano de Borges. Uno a veces no sabe si está leyendo a Virginia Woolf o a Borges, ¿no? Y es un libro que a mí me deslumbró. Lo leí con 19, 20 años, no recuerdo. Y para mí fue un antes y un después aquello, ¿no? Y luego apareció la literatura hispanoamericana y luego apareció Kafka, que a mí me dejó deslumbrado. Apareció Onetti, García Márquez, Borges, Vargas Llosa, no sé, tantos y tantos, Lezama Lima, Rulfo. Y entonces, claro, todo esto a mí de pronto me abrió un mundo, me descubrió, fue como un tesoro, fue como Ali Baba cuando pronuncia la palabra mágica y entra en la cueva, ¿no? Donde todo está lleno de tesoros. Y aquello a mí me dejó deslumbrado, ¿no? Y si yo ya sabía que quería ser escritor cuando escribí mi primer poema con 15 años, entonces cuando leía todos estos, digo, mi vida está aquí, digo, esto es lo que voy a hacer, vamos, por encima de todo, no tengo ninguna duda de que este es mi mundo, yo quiero escribir, quiero dedicar mi vida a esto, ¿no? ¿Por qué ese paréntesis entonces, ya que se habla de tu vida, de querer escribir, entre que empiezas a escribir poesía y ya con más de 40 años, creo, con 40 años publicas Juego de la Edad Tardía, en medio, por ejemplo, tu primer intento de prosa es Juego de la Tardía, me imagino que no. No, yo empecé a escribir prosa muy pronto también. Lo que pasa es que yo no escribía para hacer obra. Yo escribía para aprender a escribir y para aprender a componer. ¿Cómo se hace una novela y cómo se escribe una novela? Yo escribía fragmentos de cuentos, fragmentos de novelas, escribía frases. Había días que, como Flaubert, me dedicaba a escribir una frase. Pero tiene que ser una frase maravillosa, como en La peste de Camus, ¿no? Ese escritor que escribe una novela de la que solamente tiene la primera frase de la amazona que cabalga y tal, pero que es una maravilla de frase, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Yo buscaba la perfección, pero Borges habla precisamente de cómo todo escritor busca la página perfecta, donde ni sobre ni falte nada, y donde si se quita una coma, la página se derrumba. Dice Borges que no hay escritor que no haya intentado escribir la página perfecta. Pero también dice después que luego descubre con estupor que la página perfecta es cualquiera del Quijote que está escrita de un modo desenfadado y a la pata la llana a veces, y donde Cervantes se permite el lujo de repetir 3 verbos en la misma línea, ¿no? Y luego además los copistas, luego los impresores, luego todo esto, entonces se da cuenta de que la página perfecta puede ser cualquiera del Quijote, ¿no? Pero hay que aspirar a escribir la página perfecta. Bueno, sobre esto de la página perfecta yo podría hablar y no parar, porque hay cosas que dice Faulkner y Verlaine que son extraordinarias, ¿no? Y entonces yo escribía un poco en busca de la página perfecta, porque a mí me maravillaba el lenguaje, las palabras, yo me enamoraba de las palabras. Yo tenía verdaderos idilios con las palabras. Yo recuerdo la tarde en que oí por primera vez, era un poco más joven, la palabra taciturno. Y la escuché en una cafetería y fue como descubrir a la chica más guapa del mundo. Fue como enamorarme, como cuando uno descubre algo y digo, taciturno. No sabía muy bien lo que era, pero no hace falta, porque la propia palabra te lo dice, ¿no? O sea, no es necesario ir al diccionario, ¿no? Entonces yo era poeta, no era todavía prosista. Entonces yo escribía poemas
Escribí poemas durante un montón de días donde la palabra estrella era Taciturno y las demás palabras eran las teloneras, ¿no? Y entonces era Taciturno, ¿no? La palabra Taciturno, ¿no? Y yo me enamoraba de las palabras y me sigo enamorando de ellas, ¿eh? Me sigo enamorando de ellas. Me encantan las palabras bien dichas. Citas bastante a Conrad también. Sí, claro. A Conrad, sí. Conrad también es un escritor que a mí sí, cuando lo leí a mí me deslumbró. Leí sobre todo, lo primero de todo que leí fue El agente secreto. El agente secreto, que es una novela magnífica, muy bien traducida por Jorge Edwards, poeta chileno, premio Cervantes, y que lo traduce de maravilla, ¿no? Y luego, ¿qué voy a decir? Del corazón de las tinieblas, de Lord Jim, y de otras muchas, ¿no? Y a mí me gusta mucho Conrad porque escribe como, eso lo dice Borges, que Conrad escribe lo mismo que Borges, como si no conociera bien los hechos. Escribir como si una especie de humo, de niebla, velara los hechos, los velara, los emborronara un poco. Y escribir sobre algo que uno parece o finge no conocer muy bien, ¿no? Y entonces eso tiene un encanto muy especial, ¿no? Es como un punto de vista distinto. Y Conrad además me gusta mucho porque escribe novelas de aventuras. Él al fin y al cabo era marino, era un hombre aventurero, y escribe novelas de aventuras, pero a la vez escribe con un fondo filosófico muy fuerte, con mucha solemnidad, porque él es muy solemne escribiendo, incluso un poco anacrónico. Y entonces esa mezcla de la aventura con un lenguaje trascendente, con un lenguaje profundo, con un lenguaje que a veces te deja como colgado en el aire por lo sutil que es, ¿no? Eso a mí me maravilló también de Conrad, ¿no? En fin, bueno, es que son tantos y tantos, y yo soy muy solitario. Y cuando me dice la gente, ¿por qué es tan solitario? Digo, si yo en casa estoy muy bien acompañado, tengo a mis amigos desde Homero, pasando por Montaigne, Aristóteles, tengo al otro, Shakespeare, que me encanta, estoy rodeado de amigos fabulosos, maravillosos, de los cuales puedo disponer en cada momento. Y es verdad, y mi aventura de lector yo creo que es más interesante casi que... Pero contestando a lo que tú me habías dicho antes, Manuel, que acabo de acordarme, de por qué esa especie de paréntesis hasta que publiqué mi primera novela, es verdad. Pero es porque yo tenía que trabajar, claro, porque en casa había que trabajar. Y entonces yo hasta los 28, 29 años que saqué las oposiciones de instituto, porque de alguna manera me tenía que ganar la vida, pues me dediqué a la guitarra, me dediqué a muchas cosas. Estuve en París viviendo, fui y vine por ahí. Y entonces me dediqué a vivir, pero yo siempre escribía. Para mí la escritura es lo más importante en la vida. Siempre. Trabajando en Clesa, tocando en el tablao flamenco, lo que hiciera falta. Pero para mí escribir era lo más importante. Pero luego, hacia los 28, 29 años, se acabó mi feliz soltería literaria. Y entonces digo, bueno, ahora hay que establecer una relación conyugal con la literatura, ahora que tengo resuelta mi vida económica, y ahora tengo que ponerme a prueba si realmente sirvo o no sirvo para escribir lo que yo tengo en la cabeza, que era mi primera novela, El juego de la tardía, que era un tema y un argumento, una cosa que me venía rondando desde hacía tiempo, ¿no? Entonces digo, este es el momento de saber si yo sirvo o no sirvo realmente para sacar de mí ese mundo interior que yo sentía bullir dentro de mí, porque todos tenemos un mundo interior. Todos tenemos un mundo interior muy rico. El negocio está, la fineza del negocio, como diría Cervantes, está en sacar ese mundo al exterior, saber cuál es tu mundo y saber expresarlo. Eso es lo difícil, ¿no?
Pero quiero decir que con 28 años o antes ya tenías la idea de Juegos de la Sí, Guerra sí, Fría. sí. O sea, que tardó en eclosionar. Sí, yo tenía una idea, sí, más o menos lo cuento por ahí en un sitio. Y tenía yo la idea un poco de lo que iba a ser mi primera novela, de lo que no sabía entonces que iba a ser mi primera novela, era una idea que me rondaba, una idea muy vaga todavía, pero que era cuestión de trabajarla, claro. Y entonces cuando ya estabilicé mi vida económicamente, mi vida ya se sosegó, entonces fue cuando entré en una especie de convento. Yo vivía hasta los 28, 29 años, luego entré en el convento de la literatura. Son 2 etapas de mi vida. A partir de ahí me dediqué a escribir. Nada más, eso es todo lo que tengo que contar sobre mi vida. Escribir. Antes sí puedo contar que trabajé en tal, que viajé y tal, lo demás, pero entonces me dediqué a escribir, entonces me dediqué a sacar dentro de mí el mundo ese que había a través de la historia esa que yo quería contar y que era una historia que me interpelaba y me demandaba y necesitaba ser expresada, ¿no? Y entonces, bueno, sí, tardé 8 años por ahí en escribirla, me equivoqué varias veces, la enmendé, empecé en primera persona, hice 2 versiones en primera persona, pasé a tercera, en fin, le di muchas vueltas hasta que ya por fin creí encontrar el tono y la manera de contarla, ¿no? Y sí, pero hay un corte vital y literario en torno a los 30 años, sí. Igual que ahora tu ritmo de producción ahora es de un libro al año, por lo menos, ¿no? Últimamente sí. Últimamente he publicado un libro al año. Pero yo no sé por qué es, no lo sé. No lo sé. Yo en tiempos tenía un ritmo de 5 años, cada 5 años un libro. Tardaba 5 años en escribir los libros. Y yo ya casi me había resignado a eso, ¿no? Y luego me di cuenta de que, no sé, hubo un momento en que no sé, la vida del escritor, quiero decir, el decurso de un escritor, ¿no? Es, bueno, tú lo habrás, también tendrás experiencias parecidas, ¿no? Uno va depurando a veces, uno va encontrando, no sé, a veces uno tarda mucho, a veces tarda poco, no lo sé. Ahora estoy empezando una novela, no sé lo que tardaré, es que ni me lo planteo tampoco, pero bueno, ya veremos, ¿no? Lo digo porque es casi difícil seguirte el ritmo de lectura, porque no has terminado uno y ya ha salido otro. Sí, últimamente además he tenido como, no sé si la suerte o qué, pero yo he escrito muchísimos diarios. Si vierais en mi casa la cantidad de cuadernos que tengo docenas y docenas de cuadernos, de esos de alambre, ¿no? De cuadriculados casi todos con una letra minúscula, de esas que comparten patas de mosca, ¿no? Y lo tengo completamente lleno y además sin interlineado, o sea, sino que todo seguido, todo como si tuviera vergüenza de escribir, ¿no? Todo muy menudito, y donde tengo cantidad de ideas, de cosas que me van viniendo, donde yo escribía no para hacer obra, sino por el gusto de escribir. Y porque además yo no sé entender la vida si no escribo. Yo no sé pensar si no escribo. A mí me admira a la gente como Antonio Machado, como Nietzsche, por poner 2 casos que recuerdo ahora, que caminaban y a la vez pensaban. A mí me admira cómo se puede caminar y pensar a un tiempo. Yo necesito concentrar mis 5 sentidos, concentrar todo, silencio, soledad, para poder pensar y para poder indagar en todo esto, ¿no? Algo que me llamó la atención, no recuerdo en qué libro lo he leído, que en algún momento te planteaste escribir algún libro de viajes, pero que no te sale escribir literatura de viajes. Sí, sí, me acuerdo de Javier Reverte, que fuimos muy amigos, porque yo hice 6º de bachillerato en una academia que había en Madrid, en la calle Diego León, que se llamaba Academia La Rumbe, con Javier Reverte y con su hermano, Jorge, ¿no? Y estábamos en la misma clase. Eso fue en el 69. En el 69, creo recordar. No, perdón. Eso fue en el 66. Perdón. Fue en el 64. Perdón. Si éramos adolescentes, claro. Éramos adolescentes. No. Fue en el 64. Hacíamos los 2, hacíamos los 3, quinto en una academia nocturna. Y bueno, Javier Reverte
no sé, nos estuvimos muy amigos desde entonces. Y él, como sabéis, escribe unos libros de viaje estupendos. Y una vez me invitó a ir con él al Amazonas y todo esto. Y digo, al Amazonas. Digo, eso está muy lejos. Yo soy muy sedentario, tengo alma de gato. Y para mí los territorios tienen que ser pequeños, el barrio y poco más, El barrio, con el barrio me vale. O el pueblo, el barrio. Y entonces sí, digo una vez, ¿por qué no escribo un libro de viaje? Entonces yo veraneaba en Soria, en un pueblo, Navalino, y entonces digo, ir de Navalino a Aranda de Duero, que son 70, 80 kilómetros, porque no me planteaba viajes mucho más. Digo, eso yo creo que está bien, 70, 80 kilómetros, contando lo que te pasa, pues vale, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿y cómo hago? Voy andando, claro. Y entonces digo, bueno, pues si voy andando y me paro en los pueblos, ¿qué más me da ir en coche y parar de vez en cuando al coche y mirar el paisaje y hablar con la gente y luego parar en el pueblo? ¿Para qué tengo que ir andando? Y luego empecé a pensar y entonces hice una prueba, una probatura. Entonces por un camino rural caminé durante 2 kilómetros escasos, 1,5 kilómetros. Digo, a ver qué tal. Bueno, y es que me paré y me salieron no sé cuántos folios, porque me paraba a escribir cada poco tiempo sobre lo que veía. Y digo, claro, y entonces luego hice cuentas, empecé a hacer números, digo, bueno, a este ritmo tardo 3 años en llegar a Aranda de Duero y me sale un libro de 3.000 páginas. Digo, entonces, ¿qué necesidad tengo yo de ir a Aranda de Duero cuando si todo esto lo puedo escribir sin moverme de aquí? Entonces... Y bueno, y por lo que has dicho, no solo escribir, sino incluso viajar en sí, ¿no te gusta? No, yo no soy viajero, no. He viajado a Estados Unidos, pero... Sí, he viajado porque he viajado a Estados Unidos y por ahí, sí. No, he viajado, claro, pero he viajado porque bueno, no, y está muy bien viajar, sí, no, sí, es estupendo, claro que sí. De todas maneras, yo siempre desde joven, siempre mitifiqué el viaje, como todos, porque el viaje es esto de viajar y tal, conocer mundos. Cuando uno ve First Dates, por ejemplo, que yo lo veo alguna vez, que dicen, ¿y qué es lo que te gusta? Y tal, viajar, es una de las primeras cosas que... Viajar. Y digo, bueno, viajar, vale, ¿no? Y entonces viajar, conocer mundos, todo esto, ¿no? Y entonces viajar está muy mitificado. Y entonces yo, en mi adolescencia, yo creí que me gustaba mucho viajar y durante la juventud lo creí realmente. Me estaba engañando a mí mismo. A mí en realidad no me gustaba viajar. Porque yo soy más de puertas para adentro, de barrio, de cosa de esta, de un poco como Fernando Pessoa, así en su pequeño barrio de Lisboa y poco más, ¿no? O como Kafka en Praga y tal. Me identifico con ellos, ¿no? Hasta que un día descubrí que no me gustaba viajar y lo escribí sin complejo. Y entonces como que me liberé de un peso enorme. Y pude decir, no me gusta viajar. Entonces lo decía sin ningún tipo de culpa ni de nada. Y no me gusta, me da mucha pereza viajar. Una vez que te pones en marcha, bueno, vale. Pero tampoco le veo yo Debo decir que los sí. libros sí te hacen viajar mucho, ¿no? No. Como ahora estar aquí en Murcia ahora, ¿no? Sí, no, claro. Sí. ¿Ese tipo de viajes te cansan un poco? No. El viaje a Murcia, no. No digo a Murcia, digo en general tener que hacer tantos desplazamientos para dar conferencias. Bueno, tampoco hago muchos desplazamientos, ¿No? Yo no viajo mucho, yo hago poco, yo no soy, de vez en cuando hago viajes y me encanta, por ejemplo, ahora me lo estoy pasando muy bien, y estar aquí, y estar en Murcia está ya bastantes veces, y me lo he pasado siempre muy bien, y me encanta estar aquí. He visto el estadio de la Nueva Coromina, que siempre me acuerdo de aquellos, yo soy muy futbolero, aquellos tardes de fútbol, ¿no? ¡Gol en la Condomina! Ahora se oye poco, ahora se oye poco, bueno, a ver si se sube. Pero no soy muy viajero, pero sí, bueno, pero tampoco, en fin. Me gusta, no sé, sí, soy muy de puertas para adentro, soy solitario y de puertas para adentro y tal, pero a la vez soy muy sociable. A la vez soy sociable, sí. Cambio de tercio total. Busca el tiempo perdido de Marcel Proust, lo alabas. Y es un libro con el que no puedo, o una saga, pues defiéndelo un poco. No, sí, tampoco necesita defensa, tampoco vengo yo aquí a defender. No, pero yo entiendo, a mí, yo cuando empecé a leer a Proust, a mí me admiró por su prosa,
por su prosa, por esas frases largas también hechas, también hiladas, por esa sensibilidad extrema, matizada, donde consigue matizar casi hasta lo evanescente, hasta casi la evanescencia. Pocos, Flaubert es uno de ellos, y claro, Proust era muy lector de Flaubert, que consiguen matizar tanto las cosas, ¿no? La realidad. Cosas admirables. A mí la prosa de Proust, la música de su prosa, siempre me ha gustado mucho. Y he leído bastantes veces Busca el tiempo perdido, pero no entero. Porque a mí partes de Busca el tiempo perdido no me interesan. Y entonces esas las he leído y he dicho, estas no las voy a volver a leer. Y entonces cuando quiero leer En busca del tiempo perdido, entonces sé dónde tengo que ir, sé cuáles son los fragmentos que más me gustan. De todas maneras hay autores que se amortizan de alguna manera. Proust es casi un poco de ellos, es un poco de esos, que lo que tenía que darte ya como que te lo ha dado, ¿no? Y entonces ya cada vez más raramente vuelvo a Proust, pero de vez en cuando me gusta volver, porque para afinar la sensibilidad, si uno fuera médico, yo por las mañanas digo, a ver, ¿qué necesito para ponerme a escribir? ¿Qué necesito yo afinar? La imaginación, la sensibilidad, el lenguaje, que entonces, como buen boticario, sé qué libro recetarme. Entonces leo unos párrafos de esto o del otro, ¿no? Entonces, cuando necesito afinar la sensibilidad, pocos como Proust, ¿no? Proust te afina y sobre todo te enseña a fijarte en cosas mínimas, muy pequeñas. Y te enseña también la cantidad de cosas que hay en qué sé yo, en objetos aparentemente insignificantes, ¿no? Y como todo es interesante cuando se mira con intensidad, ¿no? Que es... A raíz de algo que has dicho, ¿cuáles son los libros, los autores que relees? Que a lo largo del tiempo sigues releyendo. Has dado a entender que Proust con el tiempo te asomas poco a él. Sí. Yo de todos los autores necesito descansar, porque llega un momento en que te saturan, ¿no? Un libro del que nunca me canso, por más que lo lea, es El Quijote, por supuesto. Y leer El Quijote, leer a ciertos autores, a Galdós, de vez en cuando, ciertos fragmentos de Galdós, Valle Inclán, Rulfo, Borges, Sánchez Ferlosio, te reconcilian y te devuelven a la esencia del lenguaje castellano, a la matriz del lenguaje castellano, ¿no? Para no perder el sabor de las palabras y el sabor de la sintaxis, ¿no? Ese que está tan unido al lenguaje oral. Eso es por un lado. Luego hay Kafka, por ejemplo, yo no me canso tampoco de leerlo. Esos autores a los que vuelvo muy a menudo. De vez en cuando leo a Faulkner también, Valle Inclán, también lo leo, pero también llega un momento en que como Quevedo también te cansa, ¿no? Últimamente estoy, por ejemplo, leyendo a Baroja. Me gusta leer a Baroja, pero también de vez en cuando tengo que descansar de Baroja. No sé. ¿Qué piensas de Cela? ¿Perdona? De Cela, de los libros de Cela. ¿Te gustan? ¿No te gustan? Sí, sí, hombre, Cela, sí. No. Sí. Hombre, a mí algunos me gusta, como Viaje a la Alcarria y algunos, a mí y otros no me gustan. Sus libros de viaje son estupendos. Claro, bueno, tú que has escrito Frontera Interior, que es un libro de viajes maravilloso, ¿no? Claro, el Judíos, Moros y Cristianos, el viaje a la Alcarria, son libros estupendos, pero luego tiene también otros libros que a mí me parece que son libros de oficio más que de vocación. Son libros donde tira de oficio y tira de cosas que él dice y tal, y que no tienen, sí tienen el valor que tienen, ¿no? Pero libros esenciales, si buscamos alguna medida, algún tipo de medida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sus libros de viajes, La Colmena, ¿no? Y todo esto está bien, pero yo hace mucho tiempo que no frecuento a Cela, ¿no? Y un poco me ha llevado Umbral como prosista, ¿qué te parece? Pues sí, bueno, magnífico. Lo que pasa es que es un poco manierista.
Y es un poco demasiado umbral. Siempre se habla mucho de Mortal y Rosa Sí, ¿no? como su gran novela, ¿no? Y es verdad, si es que es una novela, que en realidad son artículos. Son artículos enlazados, porque él no deja de escribir fragmentos breves que enlaza como una especie de diario, ¿no? Y es muy brillante, pero termina cansando. Tanta brillantez, tanto ingenio, ¿no? Tanto ingenio termina cansando. Porque dices, ¡jo, qué bien y qué bien! Sin embargo, hay libros, como por ejemplo Kafka, donde difícilmente subrayas nada, porque no tiene esas brillanteces, no tiene esa pirotecnia verbal, ¿no? Y sin embargo, según vas avanzando las páginas, te das cuenta de lo profundo y lo extraordinario de lo que te está contando. Entonces te dan ganas de volver atrás y subrayar todo, pero todo el capítulo, ¿no? Entero. Sin embargo, Umbral es muy de subrayar frases, pero subrayas muchas frases, en distancias cortas es extraordinario y en distancias largas es menos extraordinario. No sé cómo está planteado el acto, si es el momento de abrir turno de preguntas al público, pues si alguien se anima a preguntar algo. Sí, hombre, alguien, seguro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La primera novela que leí, fue en el Juego de la Edad Tardía, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo más que la lección de cátedra que señalaba que el elemento, un elemento suyo que se va repitiendo a lo largo de su prosa es la idea del afán, ¿no? La persona que intenta, digamos, rebelarse frente a una existencia gris, tediosa y tal, a través de la fantasía, de la imaginación, ¿no? Yo creo que eso, por supuesto, es un rasgo característico. Yo, por ejemplo, me acordé también de Sombreros de Copa, ¿no? Donde el protagonista ni se puede escaparse a través del music hall, aunque al final pues se acaba casando. Y quería preguntar, porque ese es un tema que a mí me preocupa, que es decir, me identifico muchísimo con él. Es decir, llevo una existencia gris, monótona y tal, pero tengo el sueño de realizar esto. Usted cuando en su vida personal, a través de la música y de la literatura, que son actividades muy creativas, ¿ha podido realizar ese afán? O sea, ¿ha escapado usted de una existencia, por ejemplo, que es lo que como yo veo la mía, gris, monótona, kafkiana, tediosa, ¿no? Es decir, como pasa en sus novelas. Sí, pero ¿cuál es la pregunta concreta? Que sí, si yo en su caso, a través de la literatura y de la música, a través de escribir novelas y a través de, como guitarrista, ¿no? Como guitarrista flamenco, esas actividades tan creativas le han permitido salir, en cierta medida, de una existencia... Pues, en cierta medida. En cierta medida, ¿no? Sí. En cierta medida. A mí eso me viene de mi padre, desde luego, porque mi padre tenía un enorme afán, pero como él no podía cumplirlo, quería que lo cumpliera yo. Sí. Porque él era campesino, él no había ido apenas a la escuela, pero tenía mucho talento, hablaba muy bien, era muy elocuente, y quería que yo cumpliera los sueños que él no pudo cumplir. Su proyecto de vida fui yo. Sí, sí. Su afán lo tuve que cumplir yo, lo tuvimos. Sí. Por lo menos mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Y nos llevábamos fatal, porque yo era un golfillo de la prospe. Y había dejado, yo ni estudiaba ni leches ni nada. Y mi padre estaba decepcionado, ¿no? Y nos llevábamos muy mal. Y entonces la culpa que yo heredé de mi padre ni la he saldado ni la saldaré nunca, claro. Porque esas cosas no... Pero ese afán yo lo conocí de mi padre me lo inculcó a mí, y a mí me salió solo a la hora de escribir, es mi tema, es mi gran tema, y vuelvo una otra vez porque es mi demonio, es mi demonio, ¿no? Sí, sí. Que si yo he cumplido eso, que si estoy enfermo de afán, como casi todos. Sí. Como casi todos, porque todos queremos trascender nuestra existencia, porque el hombre es alguien que difícilmente acepta la grisura de su vida. Y de algún modo quiere trascenderla a través de la religión, a través del arte, a través de las drogas, del alcohol,
de muchas cosas, ¿no? Intenta escapar, ¿no? De esto. A mí me ayuda muchísimo a darle un sentido a mi vida al escribir todas las mañanas. Yo no concibiría mi vida sin la escritura. La escritura es lo que me salva, lo que me salva de una vida absurda que yo no sabría cómo gestionar. No sabría qué hacer con mi vida si no escribiera, pero claro, es que nunca he hecho otra cosa que escribir. Lo que pasa es que, bueno, es un sueño, no deja de ser un espejismo. Sí, porque es frustrante, ¿no? Es frustrante. Que el afán es frustrante también, claro. Es frustrante, claro, porque siempre que consigues algo, hay un que lo explica muy bien, mejor que todo lo que yo pueda decir, una obrita, ¿no? de Strindberg que se llama El sueño, que es una cosa onírica, es un planteamiento onírico, donde alguien tiene el sueño, cuando es joven, de tener una caja de pesca verde. Tiene que ser verde. Una caja de pesca como esa que tienen los pescadores, que son estupendas, de 2-3 pisos, donde están los cebos, los plomos, los anzuelos, bueno, todo esto, está todo estupendo. Y todo su sueño es tener una caja verde de pesca. Pero él no lo puede conseguir, porque el planteamiento teatral es así. Solamente los dioses le pueden conceder esto. Y se pasa toda su vida con ese afán de desear tener una caja verde de pesca. Y por fin ya cuando es viejo, los dioses se apiadan de él y le conceden la caja verde de pesca. Y entonces él coge la caja verde de pesca que le han concedido los dioses después de tantos años de desearla, se acerca al proscenio, donde están los espectadores, mira la caja verde y dice, no era este verde. Así de tonto es el afán y así de extraordinario. O sea, que quiero decir que incluso cuando se consigue lo mejor, no era ese verde. No, lo digo porque la literatura le ha permitido ser famoso y también lo último ya, como guitarrista de flamenco, también le ha reportado esa... le ha permitido escapar eso de... No, eso lo hice para ganarme la vida y sobre todo para escapar del mundo laboral, porque yo cuando me hice guitarrista flamenco trabajaba en Clesa, en la central lechera, me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba allí todo el día, luego iba a la academia nocturna a trabajar, llegaba a las 12 a casa y al día siguiente otra vez, y en un primo mío vino en esas, un primo mío llena de fantasía y de cosas, y vino a ser torero a Madrid, pero bueno, no, arte tenía, pero valor no tanto. Y como tocaba la guitarra, que luego se novió con mi hermana y llegó a ser mi cuñado, o sea, primo, hermano y cuñado. Y entonces ¿cómo se dice? Como tocaba un poco la guitarra, decidió cambiarse a guitarrista y me dijo, ¿y tú vas a ser oficinista? Me dijo, con toda la razón del mundo. Él era campesino, era campesino como todos de mi familia. Dijo, pero primo, si eso es lo último que se puede hacer en la vida, oficinista en una mesa, echando barriga toda la vida, sentar a una mesa con papeles, si vas a desperdiciar la vida en eso, cuando se puede tocar la guitarra y viajar por el mundo. Claro, yo dije, joder, entre ser oficinista en Clesa, auxiliar administrativo y recorrer el mundo con la guitarra, no había color, entonces me metí a guitarrista por eso, claro. Sí, lo cuenta muy bien el guitarrista, además. Sí, y bueno, y me gané la vida de guitarrista bastante bien, y yo tocaba bastante bien la guitarra y tocaba bastante... Bueno, hasta que apareció Paco Lucía yo tocaba bien. Luego ya hay que matizar. Pero yo llegué a tocar bastante repertorio de Paco Lucía. Y no tocaba mal, era buen guitarrista. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaba era la literatura. Yo la guitarra para mí fue un modo de ganarme la vida, porque me tenía que ganar la vida. Claro. Y mejor de guitarrista que de oficinista. Claro. No, a ti. Muy buenas. Ahora. Lo primero, declararle admiración por su obra, por la manera que tiene de escribir. Me gusta todo lo que escribe, pero la verdad que El balcón en invierno me parece de los libros más bonitos que he leído en mi vida.
Ojalá que escriba usted muchos años más, muchas obras muchas más. Gracias, muchas gracias. Que Dios te oiga. Y luego la pregunta va relacionada con lo que más admiro yo de su forma de escribir, que es, me parece que transmite sentimientos muy profundos e ideas a veces abstractas y muy difíciles de expresar de una manera muy sencilla, muy fácil. Entonces tengo curiosidad por saber si esa manera de escribir le fluye natural o es deliberada, hay mucho trabajo detrás, mucha reflexión, mucho repensar las frases, retocarlas y demás. Muchas gracias. Bueno, y por curiosidad preguntarle si sigue tocando. Sí, no toco ya, mira, no tengo ni uñas, nada, pero esa parte no. No, gracias por todas las cosas que has dicho. Pero, no, claro, escribir siempre es difícil, lo que pasa es que a veces fluye, a veces no. De todas maneras, un escritor, lo que dices de decir cosas abstractas o cosas, lo que decía antes de Proust, decir cosas sutiles, cosas casi evanescentes de un modo exacto, de un modo preciso, es uno de los grandes logros estéticos. Y creo que la precisión es un gran logro estético, ¿no? Conseguir escribir con precisión, transmitir al lector no solamente lo que quieres decir, sino casi el sabor, el sonido, la realidad de lo que quieres escribir, ¿no? Y sobre todo hacer claro, o sea, escribir con claridad y con precisión lo que es sutil y escribir con sutilidad lo que es evidente. Las cosas que son evidentes no se deben decir con evidencias, se deben decir con una cierta sutilidad, porque si no queda en evidencia la evidencia, ¿no? Entonces, sin embargo, las cosas sutiles hay que decirlas con claridad, ¿no? Y entonces eso a veces es difícil, pero depende, porque a veces es como todo, ¿no? El ponerte todas las mañanas a escribir, para escribir hay que ser tozudo como una mula y te tienen que gustar mucho y tienes que tener mucho afán por hacer las cosas, ¿no? Y por conseguir decir las cosas lo mejor que se puedan decir, ¿no? Y siempre es difícil. Escribir con sencillez a veces es muy difícil. Pero no sé, hay de todo, hay de todo. A veces lo tienes que currar mucho y a veces milagrosamente las frases fluyen y parece que escribes al dictado. Es extraño, pero a veces de pronto te salen con una facilidad pasmosa y sospechosa. Porque a mí cuando las cosas me salen muy fáciles, digo no. Digo, esto no puede ser, esto de que se haga fácil, no. Las cosas te tienes que currar, es como la maldición bíblica, si no, ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y a veces cuando las musas te regalan algo, como que no se lo llega uno a creer. Y sin embargo es así, A veces uno corrige 7, 8, 9 veces algo que le ha salido muy fácil y al final la mejor versión era la primera, la fácil. Pero esto, quien lo probó lo sabe. Joder. Una pregunta que me ha surgido por curiosidad. Una jornada tuya de escritura, como a qué hora empiezas a escribir, cuándo paras, etcétera. No, yo por las mañanas, siempre he escrito por las mañanas, que es cuando me encuentro yo mejor. Y además, como me dedico a la enseñanza, siempre he conseguido tener horarios vespertinos o nocturnos y siempre he conseguido tener las mañanas libres. De manera que yo siempre escribo por las mañanas. Pronto me pongo a escribir, leo un poco los periódicos lo primero y tal, y luego ya enseguida me pongo y hago un poco de precalentamiento a veces, porque uno cuando se levanta, ¿no? Para ver, no sé, afinar la sensibilidad, afinar los instrumentos, como el carnicero, ¿no? Que afila sus instrumentos, o el carpintero que afila sus herramientas para empezar a trabajar, ¿no? Pues un poco el escritor es lo mismo, ¿no? Entonces lees un fragmento de esto, del otro, a veces nada, unas líneas, algo así, para ponerte a tono, ¿no? Para lo que es un precalentamiento, ¿no? Y luego ya poquito a poco te pones. Y hay días en que no sale nada, pero a pesar de eso sigues ahí, ¿no? Y luego si sigues ahí, terminas
recibiendo algún tipo de recompensa. Por curiosidad, ¿llega la hora de comer y ya das de mano? O... Sí, antes la de comer. La tarde libre sí. ya antes, ¿no? No, en la tarde, pero no obstante, en la tarde siempre me dedico a leer o a ver alguna película o algo así. Y entonces siempre tengo una hoja de papel, una hoja de papel, ¿de qué va a ser? Una hoja, un lápiz y tal. Y entonces le di vueltas a algunas cosas que no han quedado claras por la mañana. Y a veces lo que me costaba encontrar por la mañana lo encuentro con facilidad por la tarde. Y a veces tomo notas muy rápidas que me sirven para trabajar al día siguiente. O sea que no dejo de trabajar exactamente por las tardes, sino que de algún modo está presente lo que he escrito, de un modo más informal, más irresponsable, pero que está ahí. Y entonces a veces resuelves cosas que... Bueno, me gustaría saber su opinión sobre un compañero suyo de editorial y creo que además amigo suyo, Gonzalo Hidalgo Bayal. Para mí un gran escritor, a ver qué opina usted de él. Hombre, pues que es un gran escritor. Lo que pasa es un escritor un poco recóndito. Es un escritor de pocos lectores, también porque su manera de escribir no es precisamente de masas ni de nada de esto, ¿no? Pero aparte de ser muy amigo suyo, es uno de mis mejores amigos. Desde antes, cuando escribió su primera novela, Mísera fue, Señor, la osadía, desde entonces le tengo una gran admiración, ¿no? Y he leído todos sus libros, leo toda su obra, todo lo que escribe, y bueno, me gusta su mundo, me gusta su manera de escribir. Y sí, le tengo una gran admiración, ¿no? Gran admiración. Lo que pasa es que, bueno, es un escritor de culto, se dice. De culto. Pero bueno, todo llegará. Le llegará el reconocimiento. Yo creo que sí. Bueno, ya lo tiene, pero bueno. Pero de culto, que es minoritario. Sí. ¿Cómo va Francia, Marruecos? ¿Quién? Gana Francia. ¿Quién ha marcado? Ah. Bueno, una cosa no quita la otra. Es que había una cantidad de chicos marroquíes ahí con la bandera. ¿Quién? Ah, Teo. O sea, que no has estado escuchando, me has estado... leyendo el partido. Bueno, si no hay más preguntas, damos... Ah, sí que hay una. ¿Hola? Sí. Bueno, a vuelta con el tema del afán, que yo entiendo, no sé si usted que es la búsqueda de reconocimiento. Una vez que usted ha conseguido ese reconocimiento, tanto por el público como por la crítica, ¿va a seguir con ese tema? ¿O parece que en los últimos libros lo ha abandonado un poco ese tema? ¿Estoy equivocado? No, yo sigo con ese tema. Yo no soy de... yo no tengo muchos temas. Tengo poquitos temas y los voy barajando, los voy mezclando, voy combinando. Pero no soy un escritor de temas muy diversos. Soy un escritor de temas, de un repertorio de temas más bien escaso. Hay como dos tipos de escritores. Por ejemplo, te voy a poner dos casos. Por ejemplo, Vargas Llosa es un escritor de amplio espectro, digamos, ¿no? Entonces puede escribir una novela ambientada en Brasil, otra en la República Dominicana, otra en París, sobre temas muy diversos. Tiene naturalmente su mundo propio y se nota aquí y allá, pero no de un modo obsesivo. Sin embargo, hay escritores que dan la sensación de que están siempre escribiendo la misma novela. El caso de Faulkner o el caso de Kafka, por ejemplo, que da la sensación de que siempre escriben lo mismo. El caso de Onetti también, ¿no? Que da la sensación de que siempre están escribiendo lo mismo, moliendo el mismo grano, ¿no? Porque
porque tienen un mundo como muy cerrado. No es ni mejor ni peor una cosa que otra, no estoy haciendo ninguna valoración, Dios me libre, ¿no? Pero hay algo de esto, ¿no? Incluso en el siglo XIX ya se ve que los escritores son como muy... que escriben sobre muchos temas, pero ya ahí se ve que efectivamente hay escritores como... En fin, ya me entiendes, ¿no? Y creo que lo mismo. Y yo creo que soy de estos escritores que... Lo que pasa es que el afán es muy amplio también, y el afán es... ¿Qué novela hay donde no exista el afán? Sí, casi siempre es lo mismo. Alguien que aspira a algo muy grande, hasta los cuentos folclóricos. Aspira a algo maravilloso, a algo grande, a liberar a la princesa del dragón, a no sé qué, a encontrar un tesoro, casi todo es la historia de un afán, ¿no? De un afán que trascienda la existencia, o que le dé un sentido a la existencia, o que te haga brillar, que te haga sobresalir, que te haga, no sé, algo así, ¿no? Y luego eso a veces ir a Ítaca, a veces se llega a Ítaca, a veces no se llega, a veces te come el cíclope, a veces no sé, puede ocurrir cantidad de cosas, ¿no? Pero en el fondo quizá el gran tema es ese, ¿no? ¿Y qué es el Quijote? Sino la búsqueda de un afán. La búsqueda de un afán, ¿no? Y creo que ese es el gran tema del hombre, porque somos efímeros, somos frágiles, somos... Acabo de leer, perdón, el de Juegos de la Edad Tardía. Yo a usted lo he descubierto este verano. ¿Cómo? Que a usted lo he descubierto yo este verano, por casualidad, ajá. Porque me gustó el título de un libro, el de Una historia ridícula, y desde agosto hasta hoy creo que los he leído todos. Oh, bueno, alguno me queda. El último es el de Juegos de la Edad Tardía. Y me ha parecido como si el Quijote y el Crimen y Castigo se hubieran casado y hubieran tenido un hijo. Me ha parecido ahí una fusión perfecta. Pues casi dejamos aquí ya la charla. Con este cierre ya. Esto ya. Bueno, ya con esto me has dejado. Crimen y Castigo de Quijote. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues que ha sido un gusto de verdad estar aquí con Manuel y con todos vosotros, y que ha sido estupendo. Muchísimas gracias por todo, y que, en fin, espero que lo hayamos pasado bien. Yo eso lo he pasado muy bien, ¿no? Pues nada, damos por concluido. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto portentino, que jamás volveré a pasar hambre.